Una mirada a la historia. Es un placer recibir en Radio Sefarad a Laura y María Lara Martínez. Bienvenidas. Hola, Raquel. Encantadas de que estéis con nosotros para presentarnos un libro que está causando furor y en el que lo judío también tiene un papel importante. ¿Cuál de las dos prefiere contestar en primer lugar? Y por favor, presentaros la una a la otra, si sois tan amables. Muy bien, pues yo soy Laura Lara Martínez, soy doctora en filosofía, profesora de Historia Contemporánea y primer Premio Nacional de Historia, y después le cederé el micrófono a mi hermana, la profesora doctora María Lara Martínez, también historiadora, filósofa y escritora Premio Algaba. Ella es también Premio Nacional de Historia, igual que yo. Y bueno, pues somos unas entusiastas también de lo que representa la cultura judía y el análisis de lo que ha significado Sefarad a lo largo del tiempo. En su tesis doctoral, María analizaba en profundidad la trayectoria de judíos librepensadores, muchos de ellos de origen sefardita, que en los siglos XVI, XVII, incluso principios del XVIII, anticiparon lo que después fue la Ilustración. Esa defensa de la razón, pero basada también en el texto bíblico y la tradición veterotestamentaria. Luego, yo en mi tesis sobre la ciudad de Toledo, en la Edad de Plata, de la cultura española, analizaba también ese redescubrimiento de Toledo, del Greco, de la judería toledana, de la convivencia pacífica de culturas en el primer tercio del siglo XX, precisamente en la Edad de Plata. Y ahora, Laura, presentáis un libro, bueno, lo presentáis en septiembre, si no me equivoco, pero ya se puede adquirir, ya se puede leer. El libro es Breviario de Historia de España. ¿Qué queríais? Quizá quiere contestar María. ¿Qué pretendíais a la hora de configurar este texto? Así es, pues voy a contestar yo y después os voy a ceder el micrófono para que le hagáis las preguntas a María como experta en todo lo que representa la cultura hebrea hispánica. Muy bien. En el Breviario de Historia de España analizamos la trayectoria de este país que se asemeja a una piel de toro desde sus orígenes, y en esos orígenes cobran un papel muy destacado los judíos, ya desde la Hispania romana, incluso antes, cuando se menciona en la Biblia Tarsis, un lugar que también han surgido leyendas en relación a si era ese mítico rey de Tartesos, ese reino de Andalucía, aun cuando la arqueología pues lo ha ido refutando, pero bueno, ahí queda como un relato geográfico también dentro de la historia de España. Tarsis es mencionada en distintos libros del Antiguo Testamento: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Abdías, el primer libro de los Reyes, incluso también de Jonás. Y el Breviario de Historia de España lo articulamos, María y yo, en 14 capítulos. Según la Cábala, el número 14 conforma el valor de las transmutaciones, esas metamorfosis, los cambios que son necesarios en la vida también para seguir creciendo. Es un doble septenario, 7 más 7, 14. Se dice que es una cifra doblemente afortunada. Y es que los primeros médicos griegos sostenían que el día 14 era decisivo en las fiebres, pues o remitían o se agravaban de modo irrefrenable en el enfermo. En los arcanos mayores del tarot representa el número 14 el genio humano, y a los cristianos recuerda que Jesucristo fue crucificado el 14 del mes de Nisán. 14 son también las estaciones del Vía Crucis, es decir, que es un número, es el de los capítulos en que hemos articulado la doctora María Lara y yo el Breviario de Historia de España, con toda una tradición religiosa, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, incluso en el mundo pagano. Es curioso, María, que nos comentes que incluso en la génesis del libro ya tenga importancia lo judío, ¿no? Sí, el valor simbólico de lo que representa esa fe de nuestros mayores, de nuestros ancestros, el pueblo judío como tutor de lo que después
fue también el cristianismo y padre también de lo que sería el Islam andando el tiempo. Y voy a ceder ahora el micrófono a María. A María. La conversación con ella. Muy bien. Antes, saludar a todos los oyentes de Radio Sefarad. Muchas gracias, Laura, y encantada, María. Hola, María. Gracias. Os invitamos el 25 de septiembre en el Corte Inglés de Callao a la presentación del Breviario de Historia de nuestro nuevo libro a las 7 de la tarde. Todos los oyentes de Radio Sefarad serán bienvenidos. Será un placer estar ahí, María. Una de las preguntas que os queríamos hacer, en concreto a ti, que ya nos ha comentado tu hermana y compañera Laura, que eres una experta en lo judío y en esa en el estudio de las figuras que anticiparon, como nos decía ella, la Ilustración en nuestro país. Supongo que Breviario de Historia de España también responde a esa pregunta casi eterna de qué ha significado para nuestro país la expulsión de los judíos. Bueno, fue un acontecimiento dramático. En primer lugar, quiero dar este saludo a Radio Sefarad y el agradecimiento por invitarnos a participar en esta entrevista sobre nuestro nuevo libro. Pero realmente el año 1492 marcó un antes y un después desde el punto de vista cultural, económico, social, político en España, y en lo que se refiere a la cultura judaica, pues tenemos la referencia del sultán otomano Bayaceto II, que dio hospitalidad a los judíos expulsados, y después la cita de Solimán el Magnífico, que dijo que Fernando el Católico debía ser un rey que le gustaba echar riqueza de sus reinos, porque si no, no entendería de otro modo cómo se había producido la expulsión de los judíos. Hay que destacar que la Baja Edad Media es un momento de asalto a las juderías en toda Europa, también que se producen calumnias, como por ejemplo la de los crímenes rituales. Ocurre, por ejemplo, en el caso de Castilla con el Santo Niño de la Guardia, un niño que no existió y del que se echa la culpa de la crucifixión a los judíos, y realmente después inventa un nombre y se le construye un traje y una familia, y todavía es hoy venerado, pero eso realmente fue una espuela que atizó más las hogueras antisemitas. Y en este orden de cosas, de acusaciones y conjuras ante los judíos, en 1492 se tomó una decisión con el edicto de 31 de marzo, que es poner fin a la presencia que habían tenido los judíos en la península ibérica, en esa Sefarad amada por la cultura hebrea. Hay que destacar que cuando se produce tiempo atrás, en el año 711, la invasión islámica de la península, en cierto modo los judíos vivieron con expectación ese momento, porque también se encontraban vistos como con cierto desdén por parte de la élite visigoda, y que posteriormente, a medida que va avanzando lo que hoy llamamos reconquista, se produce esa convivencia de civilizaciones en ciudades, como decía Laura, Toledo, y las escuelas de traductores en sus sucesivas fases van a ser producto en gran medida de ese trasvase que hacen los intérpretes judíos, junto con la parte de las finanzas y la protección que dio en un primer momento Fernando el Católico a los judíos, que decía que quien se metiera con ellos pues realmente estaba atacando a su propia persona. Pero todo cambió pronto, porque en 1492 tienen que hacer el equipaje y dejar sus pertenencias. Llevan las llaves de sus casas, y afortunadamente en 2015 las Cortes aprobaron una ley por la que se reconocía como españoles a los descendientes directos de los expulsados en 1492, pero
Fue triste, un momento de gran nostalgia, sobre todo por el apego que tenían a esta tierra española, eran hijos de ella, y por otro lado, por el tratamiento que se le dio. Todavía hoy en la historiografía hay quien dice que no fue un edicto de expulsión, que fue un edicto de conversión. Bueno, digámoslo como queramos, llamémoslo como deseemos, pero si estás forzando a la conversión a una comunidad, pues también de alguna manera la estás obligando a ser expulsada. Y hay un hecho que en el breviario de Historia de España, publicado por la editorial Edad, Laura y yo, rescatamos, y es el misterio del momento del embarque de los judíos expulsados. Hace tiempo, precisamente, nos llegó un encargo judío para la guionización de una película, una producción en parte francesa sobre los judíos expulsados y, también fruto de esa investigación incluimos algún capítulo mágico, como decía, enigmático, sobre la tripulación que parte hacia los confines del orbe en la expulsión. Y es que el 3 de agosto de 1492, media hora antes de salir el sol, se soltaron las amarras de las naves que irían a Zipango, a Catay, a lo que luego resultó ser América. Pero se dio la circunstancia de que Colón partió de Palos de la frontera al día siguiente del definitivo embarque en Cádiz y en el puerto de Santa María de los judíos expulsados por decreto de 31 de marzo. Y eso es, además, un momento de coincidencia, pero también buscada por los reyes. No querían que fueran judíos a esas tierras que estaban por explorar. En 4 meses tuvieron que hacer muy pronto las maletas y lo cierto es que desde el sur, desde Andalucía, zarparon 25 barcos que darían inicio a la diáspora sefardí y también a esa difusión del judeo español, del ladino como lengua emocional. Es interesantísimo el tema de cómo tuvieron que abandonar su tierra los judíos. En este caso nos cuentas por vía marítima. El puerto de Laredo también es otro punto importante, ¿no? Pero sí se afirma o se viene afirmando que en las naves de Colón había muchos judíos o criptojudíos o cristianos nuevos también. Y entre los banqueros o los magnates que pagaban ese viaje, también había judíos, aparte de entre los grumetes y los tripulantes. De hecho, el tesorero de la Santa Hermandad, Luis de Santángel, venía de familia conversa y es el que pone la mayor parte del dinero para financiar esa empresa alocada que era el desplazamiento navegando hacia Occidente para llegar a esas islas o esas tierras de Oriente. Los médicos de los reyes eran también judíos y, por ejemplo, el que operó de la vista al padre de al suegro de Isabel la Católica, al padre de Fernando de Aragón. Es decir, que en un momento dado los judíos daban la luz y luego, sin embargo, les cerraban a ellos las puertas y las ventanas. Con los judíos, los avances científicos del Islam entran en las cortes europeas y con el paso de los siglos incluso se llegó a desarrollar la idea de si no estaría ese primitivo Edén situado en el Nuevo Mundo. Hubo procesos de mesianismo y distintos pasajes de la Biblia, como si fueran con toque profético, se ubicaron en el siglo de oro en América. Entre otros relatos mesiánicos está la obra de otro escritor procedente de la península ibérica, el relato de Montesinos, que bajo el título de Esperanza de Israel va a llevar a un autor, a Menasse ben Israel, a mostrar cómo realmente las tribus perdidas de Israel, los descendientes de esas 10 tribus perdidas de Israel,
quizás se encontraran en América. Parece que es algo maravilloso que se trataran de atar cabos con tantos siglos de distancia, pero también en 1666 había otro personaje que era Sabbatai Sevi, que desde el Islam giraba al judaísmo y que se presentaba como el Mesías de Esmirna. Apasionante la historia, la aventura del saber. Por cierto, que participáis en este programa de la 2, si no me equivoco, y en otras colaboraciones radiofónicas en cadenas españolas. Y, cómo no, todo lo que nos han contado y muchísimo más lo podrán encontrar ustedes en este libro breviario de Historia de España que nos han presentado las doctoras Lara Martínez. Os agradecemos muchísimo que hayáis estado en Radio Sefarad. Enhorabuena por vuestro trabajo y por vuestros premios. Encantadas, y siempre siguiendo por estos caminos de leche y miel.